Y bueno, lo primero de todo, daros la bienvenida al curso en general y vamos a hacer un repaso rápido de cómo van a ser las sesiones en este curso. Hoy trataremos de acercar un poco cuáles son los fundamentos y las bases técnicas de la IA generativa y de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. Será algo un poco más teórico para que cuando hablemos de forma más práctica en el resto de sesiones sepamos a qué nos referimos con el contexto, con los tokens, con los embeddings y con palabrejas así un poco extrañas que muchas veces no se conocen y que viene muy bien de cara a valorar pues, diferentes alternativas en el uso de la IA generativa o, bueno, para elegir algún plan de suscripción o cosas similares, ¿no? En la sesión 2 ya será bastante más práctica y veremos cómo conversar con un gran modelo de lenguaje, un LLM. Veremos pues, algo de ingeniería de prompts y de cómo preparar una buena propuesta, un buen contexto para que sacar el máximo partido de la IA generativa. En la sesión 3 hablaremos de las funcionalidades actuales de los LLMs, que son buenos haciendo y que se les da un poco peor. Ya sabéis que esto es muy cambiante, pero bueno, hablaremos de lo que pasa hoy, en febrero de 2025, en la mayoría de chats de IA generativa que son de uso general. Y luego, en la sesión 4, lo trataremos de aterrizar al contexto universitario y veremos cómo afecta el uso de este tipo de grandes modelos de lenguaje al aprendizaje universitario, tanto en sus partes positivas como en sus partes menos positivas y cómo pues, bueno, hay que tener un poco de cuidado en su uso para sacar el máximo beneficio. La sesión 5 está enfocada para hablar de otras IAs generativas que no sean tan basadas en texto como los grandes modelos de lenguaje. Hablaremos aquí de muchas propuestas multimedia para utilizar IA generativa de otras formas. Y terminaremos el curso hablando del futuro de la IA generativa, futuro cercano porque el futuro lejano no lo conocemos muy bien todavía, y de algunos aspectos éticos y legales que tienen que ver con el uso de este tipo de tecnología. Porque, bueno, es muy cambiante y es muy novedosa, pero ya se están dando algunos casos de pues, dilemas éticos o de problemas legales que puedan derivarse de su uso. Es un poco la operativa general. Y, bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de eso, de cómo pues la IA ha ido permeando durante las últimas décadas la tecnología que hemos ido utilizando y cómo la IA generativa pues ha supuesto una pequeña revolución en estos últimos 2-3 años. Hablaremos de los fundamentos y de las bases técnicas de la IA y de los grandes modelos de lenguaje. Muy bien, pues vamos a empezar con una introducción un poco sui generis, porque bueno, hemos preparado este vídeo, lo ha preparado realmente Andoni, y nos gustaría que lo vierais. Mira a tu alrededor, todo está cambiando. La inteligencia artificial está aquí avanzando. De los móviles al cole, todo se conecta. Con IA en acción, la vida se reinventa. Antes soñábamos con robots en el futuro. Ahora Alexa y Siri responden con apuro. Más que una máquina, un nuevo amanecer. El cambio ya está aquí, lo puedes ver. La IA nos va a cambiar la vida, escucha el ritmo. Desde los juegos hasta lo que escribo, transformando el mundo. ¿Estás listo para volar? Con la IA al mando todo va a cambiar. Tus apps favoritas ya no son lo de antes. Con algoritmos que aprenden en instantes. Edita fotos, compone canciones, hace arte y da soluciones. ¿Quién diría que una máquina podría crear cosas que pensábamos solo podía soñar? Pero con la IA no hay que temer, porque juntos con la IA podemos crecer. La IA nos va a cambiar la vida, escucha el ritmo. Desde los juegos hasta lo que escribo, transformando el mundo. ¿Estás listo para volar? Con la IA al mando todo va a cambiar. Tus ideas, tus metas, todo va más allá. Con IA aprendemos a explorar y avanzar. No es ciencia ficción, es pura realidad. El futuro es nuestro en comunidad.
La IA nos va a cambiar la vida, escucha el ritmo. Desde los juegos hasta lo que escribo, transformando el mundo. ¿Estás listo para volar? Con la IA al mando todo va a cambiar. Tus ideas, tus metas, todo va más allá. Con IA aprendemos a explorar y avanzar. No es ciencia ficción, es pura realidad. El futuro es nuestro en comunidad. Lo puedes ver, la IA nos va a cambiar la vida, escucha el ritmo. Desde los juegos hasta lo que escribo, transformando el mundo. ¿Estás listo? Bueno, nos hacemos un poco una idea de cómo funciona la IA con este vídeo, y una pregunta que lanzamos desde aquí es, bueno, ¿quién creéis que ha hecho esto? ¿Personas o máquinas? Podéis comentarlo en el chat o abrir el micro. ¿Cómo lo veis? Una IA claramente, vais comentando por ahí. Se nota bastante, ¿no? Que lo ha hecho una inteligencia artificial, quizá guiada por personas, pero huele a IA desde lejos, ¿no? Y aquí vemos un poco cómo Andoni pues, utilizó ChatGPT para proponer una canción con la IA nos va a cambiar la vida, orientada a jóvenes de 12 a 16 años para que, bueno, pues, no diga ninguna barbaridad ni nada fuera de contexto. Y, bueno, después de preparar la letra, fue a Suno AI y, pues, añadiendo la letra, pidió hacer varias versiones diferentes de la canción. Después fue a esta otra plataforma y preparó un videoclip donde para cada una de las frases que tienen que ver con esta canción, cada una de las frases de la letra, se prepara un pequeño clip de vídeo que tiene algo que ver. Muchas veces pues acierta y otras veces pues dice algo demasiado genérico, ¿no? Veo ya en el chat que todo el mundo dice IA, persona con IA, bueno, pues huele mucho a IA, ¿no? Entonces, está claro que al ver este vídeo, pues nos pueden surgir algunas ideas como que, bueno, pues que la IA está accesible a la gran mayoría, es gratis, es multilingüe, funciona perfectamente en castellano, en inglés, incluso en euskera. Y bueno, el resultado es de una calidad bastante decente y a veces es hasta creativo. Por supuesto que este vídeo en concreto no, porque lo hemos hecho rápido, deprisa y corriendo, sin mucho mimo. Casi la primera letra que ha salido pues es la que hemos adaptado a Suno AI y luego hemos montado el vídeo utilizando imágenes de recursos sin más, incluso hemos dejado la marca de agua porque no hemos pagado para el uso de la última plataforma y entonces bueno, se nota bastante que se ha utilizado la IA, pero preparar un vídeo como estos sin marcas de agua hace 5 años pues no sería tan fácil y nos chocaría bastante. Ahora como estamos un poco acostumbrados a utilizar este tipo de plataformas, pues sí que nos da más al ojo, ¿no? Y al oído de que, bueno, esto no es gente quien lo ha preparado, sino que ha sido una inteligencia artificial. Pero hay veces que cuando es solamente una fotografía, por ejemplo, o cuando es un texto y está bien editado, está bien redactado, pues nos cuesta distinguir entre real y humano, entre ficticio y automatizado. En este vídeo en concreto no, porque era un cúmulo de imágenes generadas artificialmente, con voces generadas artificialmente, con transiciones de vídeos generadas artificialmente, y entonces ahí sí. Pero cuando es algo mucho más puntual, es bastante más difícil diferenciar lo real de lo ficticio y de lo humano de lo automatizado. Y ahí, pues de esto vamos a hablar largo y tendido en el resto de sesiones y veremos cómo, bueno, pues, se está utilizando de forma cada vez más masiva porque nos está ahorrando un montón de tiempo en tareas que antes, pues, o bien no éramos capaces de realizar o bien nos costaban muchísimas horas y ahora las podemos hacer en minutos o en pocas horas, ¿no? Pero claro, en la canción, una de las cosas que a mí más me chirría y que, bueno, lo hemos dejado así, más que nada para generar un poco de polémica, es que en el estribillo se habla de que con la IA al mando, ¿no? Y es eso algo que representa nuestras ideas. Bueno, pues
pues a mí personalmente no, me pone un poco en alerta, ¿no? Me parece que es un peligro dejar que la IA esté al mando y que muchas veces cuando no dedicamos el suficiente tiempo a utilizar la IA generativa, pues realmente es lo que estamos haciendo. Estamos cediendo los mandos, estamos dándole el timón a la IA para que decida por nosotras y nosotros y pues podamos llegar a sitios que no son los esperados, ¿no? Un poco la reflexión inicial de la que debemos partir es que el ser humano debe intervenir en todo el proceso y dirigirlo, no dejarse simplemente aconsejar y seguir pues a pies juntillas lo que la IA nos vaya proponiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Tener un criterio claro antes de empezar a utilizarla, guiar, intervenir en todo el proceso, dirigir el proceso y, muy importante, asumir la responsabilidad de lo que ocurra con el uso de esa IA. Es decir, no vale delegar la responsabilidad y decir, no, es que la IA me llevó hasta acá y pues voy a hacer esto que me ha propuesto. No. Si utilizamos la IA, tenemos que ser personas responsables para darnos cuenta de que lo que se genere es responsabilidad nuestra y muchas veces cuando utilizamos plataformas pues como ChatGPT o Copilot, Gemini, etcétera, hay un descargo de responsabilidad de esas empresas proveedoras de estas plataformas para decir, bueno, hemos generado este texto, hemos generado estas imágenes, pero yo no me responsabilizo del uso que hagas de estas imágenes o de este texto, sino que la responsabilidad es tuya como usuario o como usuaria de estas plataformas, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta desde el principio. Dicho todo esto, vamos a hacer un repaso, pues, retrotrayéndonos casi hasta mitad del siglo pasado para hablar de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, la inteligencia artificial es algo muy difícil de definir porque, para mí, en mi modesta opinión, es más una muy buena campaña de marketing que un constructo, un concepto que sea fácil de explicar o de pues definir, ¿no? Entonces, antes de hablar de la inteligencia artificial, creo que deberíamos definir qué es la inteligencia, porque si todavía no sabemos qué es la inteligencia, más nos va a costar definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y si os preguntara qué es la inteligencia, ¿qué diríais? ¿Qué creéis que define muy bien a lo que es la inteligencia? Es algo difícil de definir. Quizá alguien se anime en el chat a poner alguna cosa, pero la capacidad de pensar, la capacidad de resolver problemas, algo que se acerca mucho a eso. Yo creo que todo el mundo tenemos más o menos claro qué es la inteligencia y cuándo falta la inteligencia y cuándo está presente, pero no es tan fácil definir qué es la inteligencia. Muchas veces hay quien dice que la inteligencia es solamente lo que miden los test de inteligencia y yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Habláis por ahí que es razonar, que es pues la capacidad de generar ideas, crear nuevas ideas, razonar sobre ellas, resolver problemas, razonar. Bueno, en general es un conjunto de habilidades, ¿no?, que tienen que ver con la capacidad de aprender de las cosas que nos han pasado, es decir, de aprender de la experiencia, de adaptarnos a los cambios en nuestro entorno. Una persona inteligente, un ser inteligente, pues es capaz de adaptarse a los cambios. No, nuestro entorno nunca va a ser el mismo, sino que va a ir evolucionando y nos tenemos que adaptar a ellos. También de comprender la información que nos llega, porque por mucha información que nos llegue, si no la comprendemos, no vamos a ser capaces de aprender sobre ella ni de adaptarnos, ¿no? Pues pensemos que, por ejemplo, pues hacemos un viaje a Corea y recibimos un montón de información de gente que nos habla, pero si no somos capaces de comprender esa información, pues no vamos a poder incorporarla, ¿no? Además, vamos a ser capaces de crear información nueva a partir de lo que ya sabemos. Esto es una característica muy propia de las personas inteligentes y de razonar sobre todo lo que percibimos y lo que sabemos. Este razonamiento, esta creación de información nueva tiene mucho que ver también con la memoria. Si no tenemos memoria, pues es complicado que seamos capaces de combinar lo que ya sabemos y lo que está presente en nuestra memoria para crear información nueva o razonar sobre lo que ya sabemos. Y todo esto nos dice Sam Altman, el CEO de OpenAI,
que ya lo saben hacer las máquinas, así que vivimos en la era de la inteligencia. Y bueno, pues es algo que nos podemos creer o no, porque eh, poco a poco los grandes modelos de lenguaje, esos LLMs, van adquiriendo competencias que antes pues reservábamos solamente para las personas, ¿no? La capacidad de comprender textos, de resolver algunos retos matemáticos, lingüísticos o lógicos que incluso antes pues, nos llevaban a paradojas o a pues, situaciones difíciles de resolver pues muy mecánicamente y que pues los grandes modelos de lenguaje, haciendo uso de su capacidad de entender el lenguaje natural e incluso de entender cómo algunas palabras pueden funcionar de diferente manera en función de su contexto, han ido ganando pues muchas competencias que se creían exclusivas de los seres humanos, ¿no? Entonces, las máquinas son cada vez más capaces de hacer cosas que consideramos inteligentes, por lo tanto, sí que podemos empezar a hablar de una inteligencia artificial. Lo que pasa es que a veces nos pasamos de frenada y parte de esta magia es mentira. Aquí vemos uno de los robots de, de una empresa de Elon Musk en una convención tecnológica preparando combinados y cómo, bueno, luego se dio cuenta la gente de que realmente no era la IA quien estaba gestionando ese robot y manejando ese robot, sino que era una persona que estaba a escasos metros, pues teledirigiendo todas las acciones de ese robot, ¿no? Entonces, ese fake it until you make it, falséalo hasta que seas capaz de hacerlo, pues es algo muy, muy típico de estas empresas tecnológicas y no nos podemos creer absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Hay eh, una idea está basada en la historia, que es el turco mecánico, una máquina que se creó hace un par de siglos, que fue de feria en feria retando a gente que supiera jugar al ajedrez para ver si esa máquina era capaz de ganarles. Y bueno, pues la máquina sí que era capaz de ganar a todas esas personas, pero luego se desveló el truco que dentro de esa máquina había una persona escondida que era eh, maestra de ajedrez y que era capaz de manejar pues la máquina desde dentro con una serie de engranajes y jugar la partida aportando pues sus conocimientos, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy en día se ofrece de manera industrial en una plataforma que se llama Amazon Mechanical Turk, el turco mecánico de Amazon, donde hay gente que se puede suscribir y realizar tareas sencillas como clasificar si en una fotografía pues hay un pájaro o no hay un pájaro, o si en una fotografía hay un fruto o no, es solamente pues una foto de la naturaleza, o si el fruto está maduro o no, etcétera. De tal forma que, bueno, pues algo que es muy complejo de hacer y que tecnológicamente todavía no lo sabemos hacer del todo bien, pues lo podemos delegar en personas, ¿no? Y esto, pues tiene mucho que ver con la paradoja de Moravec, porque vemos que las tareas que son bastante difíciles para las personas muchas veces son fáciles para una inteligencia artificial. Por ejemplo, para traducir textos, pues las personas nos tenemos que formar durante muchos años en los lenguajes o los idiomas que vamos a traducir y además entender las sutilezas del lenguaje, entender las ironías, entender pues, las frases hechas, ese tipo de cosas. Pero vemos que los grandes modelos de lenguaje actualmente pues hacen bastantes buenas traducciones o incluso pues los cálculos más complejos que se nos pueden ocurrir, hay veces que las máquinas las pueden resolver fácilmente, ¿no? El ajedrez durante muchos años se ha tenido como la prueba del algodón, vamos a decir, de que un software es inteligente o de que una persona es inteligente, pero en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto cómo pues ya el ajedrez era un juego casi resuelto para las máquinas y que las personas no tenemos nada que hacer con los últimos módulos de ajedrez que saben ganarnos por goleada, ¿no? Sin embargo, ocurre lo contrario. Como estamos simulando desde la inteligencia artificial
no tanto todo nuestro sistema nervioso, sino más bien la última parte que ha llegado, lo que como Homo sapiens sapiens hemos considerado que era inteligente, que es nuestro neocórtex, ese último centímetro que recubre nuestro encéfalo y que es pues, donde están las competencias de orden superior que llamamos. Eso es lo que hemos simulado con la IA no generativa, sino con la IA en general, pero nos hemos olvidado de simular todo lo anterior, todo el resto de nuestro sistema nervioso y pues otras partes de nuestro sistema nervioso que son capaces de hacer cosas como muy innatas o muy fáciles de aprender, como pues, oler, reconocer visualmente, andar, correr, movernos en nuestro entorno, nos resultan bastante fáciles de adquirir o de realizar. Incluso, pues eso, hay niñas y niños de muy pocos meses de edad que ya lo saben hacer con fluidez y que hacerlo con inteligencia artificial pues sigue siendo un reto para la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, es bastante curioso eso, ¿no? Que nos hemos encargado de clonar o de simular todo lo que tiene que ver con pensamientos de órdenes superiores y nos hemos olvidado de todo lo anterior y, por tanto, se da esta paradoja, ¿no? De que lo que es fácil para una persona suele ser difícil para una IA y viceversa. Lo que suele ser difícil para una persona, pues hemos encontrado IAs que son capaces de resolverlo fácilmente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que aprenden las máquinas. Vamos a hacer un repaso pues un poco rápido de las diferentes técnicas que hay de aprendizaje automático. Y la primera técnica fundamental para conocer cómo aprenden las máquinas tiene que ver con el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en etiquetar grandes volúmenes de datos por parte de humanos y mostrar estos grandes volúmenes de datos etiquetados a un algoritmo de aprendizaje para que vaya ajustando su aprendizaje y sea capaz de pues responder cuando se les presente un nuevo dato que ya no esté etiquetado, ¿no? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que queremos hacer un software que detecte correctamente diferentes frutas en imágenes 2D vía cámara o vía fotografías que puedan recibir o lo que sea. Entonces, para que el aprendizaje se dé de forma supervisada, pues vamos a tener que etiquetar muchísimas fotos diciéndole, bueno, pues que esto es un melón, esto es otro melón, esto es una manzana, una pera, un albaricoque, un melocotón o lo que sea. Y poco a poco este algoritmo de aprendizaje supervisado va a ir dándose cuenta de cuáles son las diferencias que hay entre las diferentes fotografías de las diferentes frutas y va a acabar aprendiendo a clasificarlas típicamente en este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, la gran desventaja de este aprendizaje es que requiere etiquetar previamente un gran conjunto de datos y bueno, eso nos va a lastrar y para esto, pues muchas veces se han utilizado personas. Ha habido personas que han estado etiquetando un montón de fotografías y una vez que ya tenemos un corpus suficientemente grande de fotografías, pues van a permitir alimentar a un algoritmo de aprendizaje supervisado que luego nos va a permitir, por ejemplo, clasificar nuevas fotografías que ya no están etiquetadas por personas, sino que son nuevas, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los nuevos modelos de inteligencia artificial generativa, esto también se da, es decir, aprenden de textos principalmente que están etiquetados por personas, es decir, se sabe pues que son textos no generados aleatoriamente, sino que son textos escritos por personas que están redactando frases coherentes donde cada palabra no solamente está cumpliendo pues su labor ortográfica, están bien escritas, sino también pues tienen un rol en la gramática y también tienen un significado en la semántica. Entonces, gracias a que esos textos, pues, ortográficamente están bien, gramaticalmente están bien, sintácticamente están bien, semánticamente están bien, pues permiten a estos grandes modelos de lenguaje aprender, ¿no? A partir de ellos. Y
esta clasificación, que aquí la vemos en una simple línea que separa dos tipos de información con esa curva que se ha ido formando gracias a todo el aprendizaje que ha habido, a mí me gusta más pensarla también en forma de un entorno no 2D, sino 3D o multidimensional, ¿no? Ahí es donde el algoritmo va creando pues, un plano o una estructura geométrica más compleja que divide cosas que están por encima o por debajo de ese plano o de hiperplanos o de cosas un poco más complejas, ¿no? Pero todas esas dimensiones que estamos utilizando no siempre son dimensiones geométricas, X e Y o lo que sea, sino que pueden ser, pues, el precio de un producto, el significado de una palabra, el rol sintáctico, gramatical que tiene una palabra, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí vamos a poder establecer relaciones de que está por encima del umbral, que está por debajo del umbral, que está cerca, que está lejos, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo hemos venido utilizando durante muchísimo tiempo. Todos nuestras plataformas online de correo electrónico suelen incluir filtros anti-spam y es lo que estamos haciendo con este filtro cuando, por ejemplo, se equivoca y rescatamos algún correo electrónico de nuestra carpeta de spam. Cuando lo rescatamos de ahí le decimos dejar de marcar como spam este correo. Pues estamos diciéndole a nuestro filtro de aprendizaje supervisado que se ha equivocado en la predicción y estamos etiquetando ese correo como un correo válido. Y lo contrario, cuando de repente nos llega un spam y lo movemos a la carpeta de spam o lo marcamos como spam, lo que estamos diciendo es, bueno, te has vuelto a equivocar y te doy un aprendizaje supervisado y superviso tu aprendizaje marcando, etiquetando este correo como spam, ¿no? Entonces, como vemos, esto es muy anterior a la IA generativa. Son algoritmos mucho más sencillos, pero que funcionan bastante bien si les vamos dando pautas. Inicialmente podemos pues etiquetar un montón de correos como spam o quizá que haya un preentrenamiento con correos típicos de spam pues que tengan que ver con las típicas cosas que nos llegan por spam y luego pues lo vamos personalizando mucho más a lo que pueda ser nuestra carpeta de recepción de correo donde puede haber cosas que quizás sí que nos lleguen en inglés y que el inglés no sea un buen predictor de que algo es un spam o qué sé yo, otro tipo de características propias nuestras, ¿no? Entonces, estos algoritmos nos permiten predecir tendencias, también no solamente clasificar, incluso tendencias que no son lineales, que no son 100% lineales, sino que tienen cierta estacionalidad de los datos, que se suele llamar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de los miles de pasajeros que estuvieron utilizando líneas aéreas en Estados Unidos en la década de los años 50, ¿no? Y como vemos, cómo, bueno, pues arriba a veces sube la gráfica, otras veces baja, pero que si pues hiciéramos una media mes a mes de lo que está pasando, veríamos, o año a año, veríamos que hay una tendencia creciente, ¿no? Esto muchas veces hay gráficas similares con el calentamiento global, que dice, no, es que hablan del calentamiento global, pero ayer hizo un frío alucinante y bueno, pues yo creo que no está subiendo la temperatura, ¿no? O bueno, este año en concreto, pues hemos roto la predicción de hielo en Europa durante el invierno. Sí, pero hay una tendencia que año a año podemos establecer y sabemos pues, que sí, que en invierno va a haber más hielo, en verano va a haber mucho menos, pero poco a poco pues vamos detectando esa tendencia, ¿no? Y esto lo hacen muy bien los algoritmos de aprendizaje supervisado. Si etiquetamos los datos, pues lo van a poder hacer bien. Pero la mayoría de los datos en Internet no están etiquetados porque etiquetarlos es una labor costosísima. Entonces, hemos creado también algoritmos de aprendizaje no supervisado, donde, bueno, pues a partir de muchísimos datos, los algoritmos van extrayendo algunas conclusiones y sacando algunas características principales de los datos y, bueno, a veces acertando en sus predicciones, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de etiquetar esta imagen, pues directamente se la ofrecemos esta y otras muchísimas fotos similares a un algoritmo de aprendizaje no supervisado, quizá llega a la conclusión de que la mayoría de frutas suelen tener contornos redondeados, suelen tener estructuras radiales que ayudan a su identificación en una imagen pues mucho más compleja. Por supuesto, pues si tenemos bananas o plátanos o piñas,
no cumplen exactamente esas propiedades y serán más costosas de identificar, pero bueno, pues a partir de muchísimos datos es bastante probable que un algoritmo de aprendizaje no supervisado también sea capaz de agrupar la información y de detectar pues, ciertas regularidades en los datos. La ventaja es esa, es que no requieren etiquetar previamente los datos, pero sí que necesitamos un marco teórico previo. Es decir, se suele decir que cuando torturas a los datos confiesan lo que tú necesites, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos estos datos quizá, y los ponemos en una gráfica de esta forma, quizás sea muy sencillo darnos cuenta de que hay 3 agrupamientos diferentes, pero si esta gráfica tuviera muchísimas más dimensiones y quizá no hubiéramos acertado con las dimensiones que estamos eligiendo para cada uno de los ejes, pues estos agrupamientos serían muchísimo más difíciles de ver, ¿no? Y un algoritmo de aprendizaje no supervisado sería capaz de detectar pues que existen estos agrupamientos. Pero claro, si no tenemos un marco teórico por debajo, si no decimos, bueno, pues esto resulta que al final hay datos de personas de España, de Italia y de Alemania. E incluso casi geográficamente han quedado bien agrupados ahí, ¿no? Y se pueden ver pues cómo hay diferentes características más propias de Alemania, que de Italia, que de España. Si no tenemos ese marco teórico previo de que, bueno, que esto representan poblaciones que están repartidas en Europa de esta forma o que representan pues cohortes poblacionales de una determinada característica o lo que sea, muchas veces vamos a llegar a cuestiones así, ¿no? Que dices, bueno, pues es que tenemos ahí un montón de datos y hemos pedido al algoritmo de aprendizaje no supervisado que nos genere 3 agrupaciones, 3 clústeres y nos los ha generado de esta forma. Pero si le hubiésemos pedido 6, también encontraría 6 agrupaciones. Es decir, tiene que haber una idea previa sobre cuántos grupos creemos que hay ahí y luego, bueno, la clasificación llega o el agrupamiento llega a posteriori, ¿no? Porque si vemos aquí en el centro de esta gráfica, puede que haya puntos que han caído en el grupo azul o en el clúster rojo por cuestiones muy, muy pequeñas de detalle, ¿no? Y que si hubiésemos pedido menos grupos estarían en el mismo clúster y si hubiésemos pedido más, pues quizá puntos rojos que están ahí en el clúster rojo aparecerían en clústeres diferentes, ¿no? Entonces, es muchas veces muy cómodo porque no tenemos que etiquetar los datos, pero a veces hay mucho de tanteo, de ir probando y es el marco teórico el que nos puede guiar en ese tanteo, ¿no? Otra de las tareas que hacen muy bien los algoritmos de aprendizaje no supervisado es reducir la dimensionalidad de los datos. A veces los datos son súper complejos, tienen muchísimas dimensiones diferentes, muchísimas características diferentes y estos algoritmos son capaces de encontrar patrones y decir, bueno, sí, hay muchísimas características diferentes. Por ejemplo, estamos haciendo un algoritmo para predecir cuánto van a costar pues las viviendas en un mercado libre en determinado país y pues hay muchísimas características diferentes desde pues, la distancia al centro, los metros cuadrados que tiene la vivienda, el número de estancias o habitaciones, las características, si es una vivienda un apartamento o es un chalet adosado o es una vivienda unifamiliar o si tiene piscina, no tiene piscina, si tiene un montón de cosas. Ese tipo de características al final son muy difíciles de gestionar, pero quizás estos algoritmos son capaces de reducir la dimensionalidad de todas esas características y decir, bueno, pues luego, lo fundamental son los metros cuadrados y la distancia al centro, por ejemplo. Y todo lo demás, pues sí, tiene un aporte en el precio final de la vivienda, pero no es lo fundamental. Y la última gran pata del aprendizaje automático que me gustaría comentar en esta pequeña introducción es el aprendizaje por refuerzo. Hemos visto aprendizaje supervisado, requiere de un trabajo previo humano para etiquetar todos los datos. Aprendizaje no supervisado no requiere de este trabajo previo de etiquetado, pero sí que necesitamos un marco teórico que nos guíe en este tanteo que hacemos. Y el aprendizaje por refuerzo se parece mucho a cómo entrenamos, cómo hacemos que determinados animales, personas u otros agentes hagan un poco lo que consideramos positivo, ¿no? Entonces, necesitamos definir una función de recompensa, un refuerzo que vamos a aplicar a ese aprendizaje
donde casi siempre suele haber un reforzador. Pues en animales, por ejemplo, pues les damos pues, una galletita o un poco de comida o incluso una muestra de afecto para que sepan que ese tipo de conductas son las que estamos intentando reforzar. Y en algoritmos, pues lo que estamos haciendo es definir esa función de recompensa, ¿no? Es muy habitual que lo utilicemos para que los algoritmos aprendan a moverse en entornos virtuales o en entornos reales. Aquí, por ejemplo, es muy clásico la función de recompensa en un laberinto donde vamos jugando a aquel juego que jugamos de niños de frío, frío, caliente, caliente, ¿no? Cuando nos vamos acercando a la salida, pues nos van diciendo caliente, caliente, y cuando nos vamos alejando, decimos frío, frío, y esa función de recompensa nos ayuda a ir ajustando nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, esto se ha probado en muchos videojuegos, se han hecho agentes que juegan a videojuegos que inicialmente pues, no saben jugar muy bien, pero poco a poco, después de millones de partidas, pues gracias a esa función de recompensa, donde se va viendo cuándo consiguen puntos y cuándo consiguen pasar de nivel, etcétera, pues van eligiendo las acciones mejores en cada contexto y gracias a ese refuerzo van consiguiendo ser cada vez mejores, ¿no? Esto, por ejemplo, en robótica utiliza muchísimo. Inicialmente, pues el aprendizaje es en entornos virtuales para no romper el robot, pero una vez que ya el aprendizaje pues tiene un grado de madurez suficientemente grande, se prueban en entornos reales donde bueno, las condiciones son mucho más cambiantes, son mucho más diversas y finalmente pues estos robots aprenden a moverse en entornos pues muy extremos gracias a este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una clasificación de las IAs entre IAs fuertes e IAs débiles. Y contrariamente a lo que pueda parecer, una IA débil o estrecha es capaz de tener rendimientos suprahumanos. Es decir, las IAs que actualmente nos ganan, bueno, no nos ganan, nos aplastan, nos arrasan al Go o al ajedrez o que están pues manejando pues coches no en entornos reales, pero sí en circuitos, por ejemplo, pues tienen rendimientos muchas veces suprahumanos. Pero las llamamos débiles o estrechas porque resuelven solamente un tipo de problemas complejos y no son capaces de trasladar sus habilidades a otros ámbitos. Es decir, la IA AlphaGo que nos machaca totalmente al Go no nos ganaría en una partida de Monopoly o de Risk, porque no saben cuáles son las estrategias mejores y tendrían que volver a reaprender a jugar a todo eso, ¿no? Están muy ajustadas, muy acotadas a un tipo de problemas y eso lo hacen muy bien, pero no son capaces de trasladar todas esas habilidades que puedan ser muy similares a otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez se da la circunstancia de que mucha gente que juega muy bien al ajedrez luego es capaz de jugar muy bien al póker o a juegos que pues parece que no son exactamente lo mismo, pero las habilidades que han ido desarrollando de pensamiento estratégico, de pensamiento táctico, de cálculo de probabilidades y demás, pues sí que son capaces las personas de llevarlas a otros ámbitos, pero las máquinas no tanto, ¿no? Entonces, hoy en día la IA es así, es débil, es estrecha, es una IA que consigue rendimientos suprahumanos, pero solamente en contextos muy concretos. Y por contra, la IA fuerte o la IA ancha, la IA general, este AGI que vemos ahí, Artificial General Intelligence, lo que nos habla es de una IA que va a ser capaz de trasladar sus aprendizajes a nuevos dominios, que va a ser capaz de aprender y razonar autónomamente a partir de pocos datos. Esto es súper importante. En personas muchas veces no tenemos que darle a una persona miles o millones de evidencias para que aprenda algo, ¿no? Si tú le dices a una persona no toques este vaso de vidrio porque está muy caliente y el vidrio frío y el vidrio caliente tienen la misma pinta, porque si fuera algo que está al rojo vivo, pues se entiende rápidamente, pues va a necesitar muy pocos equívocos para darse cuenta de que se está quemando la mano. Es decir, la primera vez que toque un matraz que está a 100 grados, pues va a aprender con un solo evento que
que va a tener que tener mucho más cuidado en el laboratorio, ¿no? Mientras que una máquina igual pues necesita muchísimas iteraciones para aprender de eso, ¿no? Pues esta es una IA que todavía no tenemos, es una IA futura, y se espera que tenga pues, las mismas capacidades de un cerebro humano o incluso mejores capacidades, ¿no? Y a mí la gracia es que pues, siempre me genera un poco de suspicacia que quienes proponen estas IAs nos prometan que siempre estamos a 5 años de que lleguen. Siempre quedan como 5 años en las previsiones más optimistas. Solamente quedan 3 años para que llegue la IA fuerte y en las más pesimistas 10, pero siempre parece como que hoy no se fía, mañana sí, ¿no? O sea, que hoy todavía no estamos, pero que estamos a puntito de que llegue. Y no lo veo tan claro porque la IA generativa, que es de lo que va un poco este curso, parece que al principio nos prometía que íbamos a llegar a la IA fuerte pronto, pero cada vez es más la gente que opina que no, que ese no es el camino para una IA general, ¿no? Entonces, bueno, pues leeremos que estamos a punto de llegar aquí, pero creo que todavía faltan unos años. Entonces, bueno, en este recorrido histórico vemos cómo hemos ido superando etapas como humanidad, pues la edad de piedra, la edad de cobre, de bronce, de hierro, la edad de los metales. Hemos llegado pues a la edad antigua, a la edad media, al Renacimiento, a la era de las máquinas, la revolución industrial, del acero y del petróleo, de la electrónica y la computación en el siglo pasado, la última mitad del siglo pasado. Desde la llegada de Internet se habla de la era de la información y hay mucha gente que en los últimos 5 años está hablando de la era de los algoritmos y de la inteligencia artificial, ¿no? Todavía esto no está tan claro, pero mucha gente pues está situando la llegada de la IA, sobre todo de la IA generativa, como un nuevo cambio o una nueva revolución como la que supuso Internet, ¿no? Cuando vemos ahí la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, todas ellas se suelen agrupar en la edad de los metales. Y bueno, pues vemos aquí como pues, nuestra era de la información podría ser como un equivalente a la edad del cobre, ¿no? La edad de... Empezamos con la información, pero todavía es de forma muy manual. Y parece que la llegada de la IA pues sigue con la edad de la información, pero llevándola a cuotas mucho más altas porque ya es un tratamiento de información mucho más automatizado, ¿no? Vemos como desde 1950 ha habido muchísimos avances en la inteligencia artificial, pero también lo que se ha llamado los inviernos de la inteligencia artificial. A veces pues, las expectativas eran muy altas y luego se veían que no se cumplían, entonces pues había un poco de desánimo entre los partidarios de la IA, volvíamos a llegar a técnicas nuevas y volvíamos a conseguir pues, un verano de la IA, una renovación de esas expectativas puestas en la IA. Y bueno, pues ahora mismo estamos en pleno verano, en pleno apogeo, en pleno hype de las expectativas puestas en la IA, a pesar de que pues la IA generativa está haciendo muchas cosas, pero no está haciendo tantas como nos prometían. Entonces, aterrizando todo esto en lo que tiene que ver con la IA generativa, vemos que la inteligencia artificial es amplísima y hay muchísimos paradigmas diferentes dentro de la inteligencia artificial. Aquí hemos reseñado algunos. SE que aparece ahí son los sistemas expertos. Es un poco una forma muy antigua de hacer inteligencia artificial que se vieron pues muchas limitaciones y que hoy en día pues está un poco ya obsoleta. ML, pues vemos ahí el aprendizaje automático, Machine Learning, y cómo, bueno, pues a través de muchas técnicas diferentes los algoritmos han ido aprendiendo. No todos son redes neuronales, como aparecen por ahí, y no todas las redes neuronales son Deep Learning, aprendizaje profundo. Pero bueno, la IA generativa, pues bebe mucho de eso, del Deep Learning, de las redes neuronales y el RL que vemos ahí del aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Entonces, más o menos en este atlas de la inteligencia artificial que es amplísimo y que, pues como veis, involucra un montón de técnicas diferentes, pues la inteligencia artificial generativa, que es de lo que va este curso, está situada ahí, ¿no? Entonces, vamos a utilizar redes neuronales artificiales. Bueno, realmente no las vamos a utilizar
por nuestra cuenta, sino que las va a utilizar el modelo al que le vamos a pedir cosas. Y estas redes neuronales pues funcionan simulando redes de entidades que funcionan como parecidas a las neuronas. Tienen una entrada y una salida y las propias redes neuronales también tienen su propia capa de entrada. Luego hay varias capas ocultas donde se hacen conexiones entre neuronas que no son ni la capa de entrada ni la capa de salida y finalmente tenemos la capa de salida, ¿no? Entonces esto parece algo como muy difícil de entender, pero es bastante sencillo. Una red neuronal podría ser algo tan sencillo como tener en la capa de entrada un montón de sensores que detecten si hay luz o no hay luz y luego esos están interconectados con otras neuronas que van a decidir, pues si les llega suficiente luz, pues disparan una señal y si no les llega suficiente luz, pues no. Por eso ahí vemos la letra sigma de sumatorio. Pues si la luz que es sumada me llega es suficiente, pues disparo energía, es decir, lanzo un 1 en binario y si no, no. Y eso lo vamos conectando, interconectando entre sí y finalmente puede haber una capa de salida que sea pues, identificar si con toda la luz que nos ha llegado hay la presencia de una persona o no, ¿no? Y esas luces que nos llegan a las diferentes neuronas que están en la capa de entrada, pues serán diferentes en función de si lo que se está situando delante de la cámara es una persona o no. Porque, bueno, el contorno de la cara de una persona pues estará más oscuro cuando no es una persona, la parte más central ovalada de la imagen pues estará más iluminada si es una persona y luego, bueno, pues ahí hay muchos más matices para, si se detecta lo oscuro de los ojos, la nariz, los orificios de la nariz, la boca, etcétera. Pues todas esas neuronas de entrada, esa capa de entrada, pues se va a activar o desactivar de forma muy peculiar cuando sean personas las que están situando delante de la cámara y por eso las capas ocultas van a dispararse de forma pues muy peculiar y finalmente habrá una capa de salida que nos diga, pues considero que esta imagen sí corresponde a una persona o no, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar también de otros conceptos importantes, como son pues, los parámetros que vamos a tener en cuenta, el tiempo de entrenamiento, que suele ser bastante costoso, bueno, el tiempo de uso, que suele ser mucho menos costoso que el de entrenamiento, y por eso, las versiones de ChatGPT que van saliendo salen cada 3, 4, 5, 6 meses, pero luego el uso es constante, el uso es diario, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos como en concreto en el modelo GPT-3, pues hay 175.000 millones de neuronas y vemos cómo pues, es capaz de detectar con diferentes probabilidades pues, si la imagen que le proporcionamos es un gato o no, ¿no? Y en este proceso de entrenamiento lo que va pasando es eso, vamos proporcionando diferentes imágenes o diferentes textos y tenemos esta capa de entrada que se va a fijar en diferentes características de la imagen. Muchas veces no tiene que ver tanto con la imagen que está en el centro, sino hay veces que tienen que ver con lo que rodea esta imagen. Y decimos, pues, si esto es un gato, es porque no solamente hay un gato en el centro, sino que hay algo que no es un gato en la periferia y eso también hay que detectarlo. Hay que tener un poco de cuidado con eso porque se han dado casos de redes neuronales que eran muy buenas detectando fotos de huskies siberianos y frente a otro tipo de razas de perros y luego resulta que se dieron cuenta de que lo único que estaban discriminando era la cantidad de nieve en la foto, ¿no? Entonces, bueno, es importante que proporcionemos unos datos de entrenamiento que sean lo suficientemente diversos como para que la capa de entrada se esté fijando en cosas relevantes, ¿no? Entonces, ahí se van activando diferentes neuronas de la capa de entrada. Hay una serie de conexiones que se realizan entre las diferentes capas internas que no son directamente la capa de entrada. Esto sucede a varios niveles. Cuantos más niveles haya, más estaremos hablando de aprendizaje profundo, ¿vale? El aprendizaje profundo tiene que ver con la profundidad de estas capas ocultas
y finalmente tendremos en nuestra capa de salida pues un resultado y nos dirá pues es que esto es un gato o no es un gato o lo que sea, ¿no? Esto se hace activando todas estas neuronas, se van propagando todos esos pesos, todas esas fuerzas de activación entre las diferentes neuronas y finalmente la neurona o las neuronas de salida que más peso tengan, pues serán la respuesta que da esta red neuronal, ¿no? Este proceso hay que hacerlo con muchísimas fotos, con esas fotografías que sean cuanto más diversas mejor y cuanto más representativas de la realidad mejor, para que estas neuronas vayan aprendiendo esos pesos de activación de las capas intermedias, de las capas que están internas, se vayan ajustando cada vez más para que el aprendizaje pues finalmente suceda y finalmente la salida sea lo más ajustada a la realidad posible. Porque cuando la red neuronal da una salida y está equivocada, vamos a poder reprender, entre comillas, a la red neuronal y decirle, no, te has equivocado, tú has dicho que esto era un perro, pero no, es un gato. Y entonces sucede un proceso que se llama backpropagation, vamos haciendo una propagación de ese error hacia atrás para ajustar todos los pesos de las neuronas que han tenido, pues, han tenido un papel en esta respuesta equivocada, ¿no? Entonces, hay una parte que va como de izquierda a derecha, desde la entrada de los datos hasta conseguir una respuesta, y luego hay otra parte del aprendizaje que va desde la derecha hacia la izquierda, donde vamos ajustando. Y dices, bueno, pues es que sí, era un gato y nos han dicho que efectivamente sí que era un gato, así que vamos a reforzar esas conexiones que hemos dicho que estaban prediciendo correctamente que esto era un gato. O al revés, si nos dice que es un perro o que es un mamut, pues tenemos que de alguna forma debilitar las conexiones que han contribuido en dar una respuesta equivocada, ¿no? Y en esa fase de entrenamiento es donde pues, hay que ofrecer un montón de datos, hay que corregir un montón la salida y ver un poco qué es lo que puede pasar para ajustar todos esos pesos de las neuronas internas, de las capas intermedias, para que den una buena salida, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya están todos esos pesos ajustados y hay enlaces que son más robustos y otros que son menos robustos, otros que incluso son negativos, es decir, bueno, pues si tiene las orejas puntiagudas, pues no va a ser un elefante, por ejemplo. Ese tipo de cosas las van aprendiendo las redes neuronales y cuando ya las han aprendido, pues utilizar una red neuronal y todos esos pesos de las diferentes umbrales de activación de las neuronas y tal es muchísimo más barato computacionalmente, muchísimo más fácil de hacer que el propio entrenamiento, ¿no? Entonces, por eso necesitamos centros de datos masivos para entrenar una red neuronal, pero no necesitamos ordenadores potentísimos para utilizar una red neuronal. Y muchos de los modelos que se están utilizando en IA generativa se pueden ejecutar incluso en local, sin salir de Internet, en nuestras propias computadoras, en nuestros propios portátiles, para tener un resultado sobre datos que igual no queremos subir a Internet. Por supuesto, entrenarlo, no vamos a poder entrenar el modelo en nuestros ordenadores de casa, pero sí que vamos a poder ejecutar estos modelos, ¿no? Porque el funcionamiento es muchísimo más rápido, muchísimo más inmediato, ¿no? Se activa la capa de entrada y automáticamente todas las capas intermedias se activan como correspondan y conseguimos una salida rápida, ¿no? Entonces, esto es cómo funciona la IA en general, las redes neuronales en general, pero aterrizando un poco en lo que hoy nos compete, que son los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman LLMs? Bueno, porque están trabajando con enormes corpus de texto, están trabajando con lenguaje natural. Es sobre todo entrenamiento no supervisado con enormes corpus de texto y la tarea que se les propone a estos algoritmos es predecir la siguiente palabra que sigue a un texto dado, a un contexto dado, ¿no? Entonces, si yo os digo, el cielo es, bueno, pues podemos pensar muchas palabras que tendrían sentido ponerlas ahí, pero predecir que el cielo es azul, por ejemplo, es una predicción bastante típica. Bueno, en nuestro caso en Bilbao no tanto, el cielo es gris la mayoría del año, pero en la mayoría del mundo pues el cielo es azul, ¿no? Y
Y hacer esa predicción que las personas las hacemos pues, sin forzar, hacerlo a través de un gran modelo de lenguaje es algo bastante revolucionario y que nos va a ayudar a responder a muchas preguntas de forma generativa, ¿no? Entonces, hay muchos avances técnicos interesantes que vamos a pasar ahora rápidamente por ellos para que esto lo pueda hacer una máquina, ¿no? Y requieren un gran poder de computación numérico. Por eso se utilizan muchas veces GPUs en lugar de CPUs. Las GPUs son las unidades gráficas de proceso. Las antiguas tarjetas gráficas para jugar a videojuegos se han especializado ahora mismo en computación paralela pues, que requiera mucho cómputo, ¿no? Entonces, estas IAs generativas sobre todo lo que hacen es generar texto partiendo de texto. Y la mayor ventaja que tenemos como especie, como seres humanos, es haber, pues no sé si inventado o evolucionado para tener este lenguaje natural que es potentísimo, porque no solamente establece relaciones de uso entre palabras, sino también relaciones de significado y todo eso, ¿no? Entonces, el mérito de la inteligencia artificial generativa es humano y el combustible de la inteligencia artificial generativa son textos hechos por personas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos conceptos importantes. Estos textos que están hechos por personas hay que dividirlos en pequeños fragmentos que sean fácilmente procesables por una IA generativa, ¿no? Y la unidad mínima de proceso de lenguaje natural de una IA generativa es el token, ¿vale? Entonces, normalmente corresponden a palabras o a raíces o desinencias de palabras que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la frase genera un discurso sobre la importancia de la IA comparándola con el acceso a Internet. La tokenización podría ser esto, ¿no? Gener A, ahí vemos que hay dos tokens porque gener es como una raíz que puede servir para muchas cosas, ¿no? Genera, genero, generes, generación. Es una raíz que conviene tenerla separada para que cuando veas que, diga yo, genera tú o genero yo, estamos hablando casi de lo mismo, lo único que está cambiando es la parte final que indica pues, quién está haciendo esa acción, ¿no? Luego pues vemos un artículo, vemos un nombre, vemos muchas más cosas que tienen que ver con la estructura sintáctica y gramatical de una frase, pero también, por ejemplo, comparándola, ahí vemos cómo pues, se separa y son dos tokens, o incluso podríamos pensar que pueden ser más, porque vemos ahí pues como hay una composición de la palabra a partir del verbo, del objeto directo que estamos metiendo ahí, todo lo demás, ¿no? Entonces, normalmente en castellano solemos tener una aproximación que suele haber unos 4 tokens por cada 3 palabras que suele haber en una frase, ¿no? Entonces, no corresponden 100% a una palabra, pero casi sí, ¿no? Entonces, esta es la división que hace el modelo de lenguaje cuando le pasamos texto. Y estos grandes modelos de lenguaje son autorregresivos, es decir, lo que van haciendo es predecir la siguiente palabra a partir del contexto que le hemos dado. Por eso, este contexto es súper importante. Si lo ponemos mal, la predicción no va a tener ningún sentido. Y si damos un buen contexto, pues la predicción de la siguiente palabra va a ser bastante buena. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué decimos que son autorregresivos? Porque cuando nosotros damos un contexto, lo que llamamos un prompt, y escribimos ahí, me gustaría que actuaras como un estudiante de la Universidad de Deusto que tiene que realizar un trabajo sobre el derecho romano y hacer una introducción a estos conceptos. Vale, cuando damos todo ese contexto, la siguiente palabra que se va a generar muy probablemente está muy bien acotado ese contexto, entonces va a tener mucho sentido, pero es autorregresivo porque ahora el contexto ha cambiado. El contexto es todo lo que nosotros hemos proporcionado más esa palabra que ha sido generada. Se vuelve a calcular cuál podría ser la siguiente palabra que tiene sentido y esa nueva palabra, ya tenemos 2 palabras generadas y todo lo demás proporcionado por nuestra cuenta, vuelve a ser el contexto, ¿no? Y así sucesivamente van prediciendo y prediciendo la siguiente palabra, ¿no? Entonces, cada token generado entra en la secuencia para generar el siguiente, de forma que la generación completa tenga coherencia. Siempre se usan los tokens anteriores para generar el siguiente token, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la ventana de contexto y cuanto más contexto tengamos,
pues el gran modelo de lenguaje va a ser capaz de razonar sobre muchas más cosas, ¿no? sobre muchas más, más información. Entonces, es como cuando llamas por teléfono para que te resuelvan una duda técnica, pues a tu proveedor de internet o lo que sea, explicas todo el contexto de lo que te ha pasado, de lo que has probado y no sé qué tal. Si en ese momento transfieren a otra persona, es algo que molesta muchísimo porque tienes que volver a explicar todo tu contexto de cuál es tu incidencia y demás, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea ese contexto en un gran modelo de lenguaje, pues menos vas a tener que volver a explicar para seguir continuando con la generación de texto, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, pues, la inteligencia demostrada por estos grandes modelos de lenguaje está muy relacionada con el tamaño de su contexto. ¿Por qué los grandes modelos de lenguaje tienen diferentes tamaños de contexto? Porque es caro mantener el contexto para cada una de las peticiones de cada uno de los usuarios de cada uno de los modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay modelos gratuitos o proveedores gratuitos que tienen un contexto muy pequeño y otros más pro que nos van a cobrar, pero también nos van a permitir que el contexto sea muy, muy grande, ¿no? Hay contextos tan grandes que permiten, pues, incluir, por ejemplo, toda la saga de libros de Harry Potter en un único contexto y entonces le puedes preguntar cosas sobre cualquier detalle mínimo que pueda haber en toda esa cantidad de texto, ¿no? Quien dice esta saga, pues dice muchos manuales sobre una materia en concreto y que toda ella esté ya en el contexto inicial sobre la que vamos a hacer nuestra conversación, ¿no? Entonces, a mí me suele gustar poner el símil de una partida de dominó, porque cuando nosotros damos un prompt, damos un contexto, es como si estuviéramos dándole una partida de dominó ya empezada. Esta partida de dominó es el contexto y nosotros tenemos nuestras fichas que vamos a poder contribuir a esa partida, pero tienen que tener lógica. Es decir, no podemos poner, si estamos ahí mirando en esta imagen a la esquina inferior izquierda, vemos que lo único que puede ir ahí es una ficha que en uno de sus lados tenga blanco. Blanco 1, blanco 2, blanco 3, blanco 4, blanco 5, o lo que sea. Pero tiene que tener coherencia con lo que ya hay, con lo que ya hay en juego, ¿no? Y eso es un poco la gracia de los grandes modelos de lenguaje, que todo el texto que generan es siempre coherente precisamente por eso, porque van concatenando tokens, van concatenando estas fichas de dominó y todas ellas van a tener coherencia. Ahora bien, hay fichas en una partida de dominó que son mejor jugarlas en un momento o en otro. Entonces, no directamente se elige desde el gran modelo de lenguaje cualquier ficha que pueda funcionar ahí, sino que se va a elegir la mejor ficha para este contexto. Entonces, si ya hay una partida muy grande desplegada sobre la mesa y tú quieres ganar esa partida de dominó, pues de todas las fichas que tienes blanco algo, blanco 1, blanco 2, blanco 3, igual juegas la que sabes que va a dejar un número que no tiene nadie más. Entonces, esa es la ficha idónea para jugar en este momento de la partida. Y eso es un poco lo que hacen los grandes modelos de lenguaje. Las frases pueden continuarse de muchas formas diferentes, pero gracias a que hemos aportado mucho contexto, dice, vale, para todo este contexto podría seguir con estas 27.000 palabras, pero gracias a todo el contexto que me has dado lo voy a reducir solamente a 14 palabras posibles y de todas ellas voy a mirar cuál es la que tiene más sentido que ponga y voy a poner esa, ¿no? Y aquí, bueno, pues también le podemos decir al modelo, cuando le decimos que sea más creativo, pues quizá lo que está haciendo es lo contrario. De las 14 que les han quedado, vamos a poner algunas que sean menos probables para que el texto generado siga teniendo coherencia, pero sea más imaginativo, ¿no? Cuando le decimos, no, pues quiero que escribas con rigor y quiero que escribas un texto que esté muy bien escrito, sin ningún tipo de aventura literaria ni nada por el estilo, sino con rigor científico y tal. Pues va a elegir las palabras que tengan más probabilidad de ser utilizadas en cada uno de los contextos, ¿no? Y se va a salir menos, va a hacer una partida de dominó, por así decirlo, mucho menos arriesgada. Pues no sé si os sirve este símil, pero como os digo, el contexto es súper importante. Lo que vamos a trabajar en el resto de sesiones va a ser precisamente a definir buenos prompts, a definir un buen contexto previo para hacer una buena pregunta.
pero mantener este contexto es, como os digo, muy costoso para quien nos está proporcionando esta IA generativa. Entonces, normalmente los proveedores limitan el tamaño. Originariamente era de 2.000, 4.000 tokens, que son como unas 2.000, 3.000 palabras, pero ahora hay sistemas que superan los 2 millones de palabras, ¿vale? Así que, bueno, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Y también es importante que nos demos cuenta de que cuando ya lo que estamos hablando, llevamos mucho tiempo hablando con la IA generativa, pues no cabe dentro del contexto, la IA se va a olvidar de esas partes de la conversación. Entonces, a veces en una sesión de chat, una conversación con ChatGPT, por ejemplo, pues tenemos que recordar. Recuerda que estábamos en el contexto de esta asignatura, que mi objetivo era este y tal y cual, ¿no? Para que todas esas palabras vuelvan a estar dentro de esa ventana de contexto de la que hablábamos, ¿no? Y estas palabras realmente no se definen como tal en castellano, en inglés, en euskera, en el idioma que queramos, sino que se convierten a un espacio vectorial de muchas dimensiones. ¿Esto qué son? Pues básicamente números. Cada palabra tiene un montón de dimensiones que son números, típicamente números decimales, y cuantos más números estén definiendo a una palabra, más relaciones va a poder establecer con otras palabras, ¿vale? Esto es lo que se llaman los embeddings. Estamos envolviendo las palabras en muchos números diferentes, en un vector multidimensional de números decimales muy grandes, y vamos a poder situar esta palabra en ese espacio de muchísimas dimensiones y vamos a poder establecer distancias entre palabras. Entonces, cuando estemos en un contexto y una palabra es la que termina con nuestra pregunta o es la última palabra que ha generado el gran modelo de lenguaje, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero, bueno, pues ahí sería acordarme, la siguiente palabra típica que podría ir ahí. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque la última palabra tiene una distancia muy pequeña en este espacio multidimensional con acordarme, ¿vale? Porque bien por significado, bien por uso de la frase o bien por un montón de cuestiones diferentes, un montón de características diferentes, pues vemos que esa distancia en ese espacio que podemos pintar en 3D, pero que tiene muchas más dimensiones, pues es muy pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, palabras que tienen significados parecidos normalmente suelen tener distancias muy pequeñas. Los sinónimos están muy cerca en ese espacio multidimensional. Pero no solamente es una cuestión de significado, también muchas veces de función gramatical. Por ejemplo, todos los verbos están también muy cerca, en otra dimensión, no en la dimensión o las dimensiones que tienen que ver con los significados, sino en la dimensión que tiene que ver con las funciones. Estos son verbos, entonces, pues si aquí lo que necesitamos es un verbo para terminar la frase o para que sea el núcleo de la frase, pues vamos a elegir de entre todas estas palabras, ¿no? Incluso en diferentes idiomas, las palabras que significan lo mismo, pues también están muy cerca en esas dimensiones. Tienen algunos números diferentes, que son los números que están hablando de qué idioma es, pero todo el resto de valores pues son valores muy cercanos. A veces pues no hay traducciones perfectas y hay valores que están un poquito más alejados, pero por eso traducen muy bien estos grandes modelos de lenguaje, porque simplemente se tiene que fijar en qué palabras están cerca en cuanto a significado, función, etcétera, pero no en cuanto a idioma, ¿no? Entonces, estas palabras se traducen en este espacio multidimensional. Aquí vemos, por ejemplo, tenéis un enlace que es muy chulo. Si navegamos sobre este volumen que nos han pintado aquí de 1000 palabras, vemos cuando pulsamos en una palabra cómo nos indica cuáles son las palabras que están más cercanas, ¿no? Pues yo que sé, voy a elegir una palabra nido, pues ahí vemos lluvia, huevos, alimentar, cajas, plantas, no sé. Vemos ahí cómo cuando elegimos cada una de las palabras, pues se activan o se ven cercanas el resto de palabras que están cerca, ¿no? Esto, por supuesto, no es solamente en 3D, es en muchísimas dimensiones y no solamente con estas pocas palabras, es con miles de millones de palabras, y esto es un poco lo que gestiona un gran modelo de lenguaje cuando trabaja con embeddings, ¿vale? Con esta conversión de las palabras
a numeritos, a números que van a ser fácilmente manipulables. ¿Y quiénes manipulan estos números? Pues unas funciones que se llaman los transformers. Para trabajar con cosas que históricamente han costado mucho a los algoritmos que trabajan con palabras, con lenguaje natural. La polisemia, que una palabra tenga muchos significados, la ambigüedad, el uso de jerga, etc., ¿no? Entonces, estos transformers lo que permiten es entender mejor el significado de una palabra en función de su contexto, de su posición y de las palabras que la rodean. Es decir, no solamente se va fijando palabra por otras palabras, sino mediante un mecanismo que han llamado de atención, lo que va a hacer es comprender mucho mejor cómo funciona cada palabra en el contexto de cada texto, ¿no? Entonces, esto se hace a través de fórmulas matemáticas que se aplican sobre estos numeritos que hemos llamado los embeddings en el contexto actual. Es algo bastante complejo de entender, pero lo que nos interesa es que sepamos cómo pues, hay matemáticas que están preocupándose de qué labor realiza cada palabra dentro de cada frase, ¿no? Y ya por ir terminando, pues tenemos los parámetros, que son esas conexiones que hacíamos en la red neuronal entre neuronas, ¿no? Cada una de esas conexiones, hay algunas conexiones que son muy fuertes y otras conexiones que son muy débiles. Hay unas conexiones que son muy fuertes, positivas, y otras que son fuertes, negativas, ¿no? Decíamos, pues si son orejas puntiagudas, pues es seguro que no es un elefante, ¿no? Hay una conexión muy fuerte entre ese concepto y ese resultado, ¿no? Es una conexión muy fuerte, pero negativa, ¿no? Entonces, estos parámetros indican cuánto de fuerte es la conexión entre esas neuronas, ¿no? Y se utilizan para calcular cuál debería ser la siguiente palabra cuando conversamos con un LLM. Cuantas más capas tenga una red neuronal y más neuronas tenga cada capa, habrá más conexiones y, por lo tanto, más parámetros. Y esto también tiene mucho que ver con la calidad de las respuestas de los modelos, ¿no? Entonces, actualmente hay modelos que tienen billones de parámetros y por eso calcular las salidas y calcular los aprendizajes es complejísimo y necesitamos GPUs para procesar en paralelo toda esa información. Un concepto de mucho mayor alto nivel, ya nos salimos un poco de las tripas de lo que es el motor de los grandes modelos de lenguajes, son los agentes. Y estos agentes lo que tienen que ver son con definir un propósito específico para utilizar estos grandes modelos de lenguaje. Es decir, un gran modelo de lenguaje, cuando chateamos con él, nos puede responder a casi cualquier cosa y puede hablar de casi cualquier tema. Cuanto más contexto le demos, pues mejor lo hará, más acotará la respuesta a lo que le estamos pidiendo. Pero si tenemos claro que necesitamos ayuda con una asignatura en concreto o con un tipo de tareas concretas o lo que sea, es muy recomendable crear un agente, crear un chatbot con un propósito específico que puedan funcionar incluso autónomamente y puedan incluso colaborar o cooperar con otros agentes para crear sistemas multiagente. Entonces, esto es un concepto que está ahora mismo, en estos últimos meses, muy en boga, precisamente por eso, ¿no? Porque la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje, no son inteligencia artificial general, no es una IA fuerte, pero sí que es muy poco específica, y los agentes pretenden ser más específicos para ir más al grano, ¿no? Entonces, bueno, una vez que entendemos más o menos todos estos conceptos, vamos a diferenciar entre lo que es el entrenamiento y el uso. La IA generativa, los grandes modelos de lenguaje, cuando están entrenándose, cuando están procesando todas esas cantidades brutales, gigantescas de información, no están guardándola en una base de datos, no están guardando literalmente toda esta información, sino que están ajustando todos esos parámetros, todos esos enlaces en neuronas para decir, vale, es que esta es información más relevante, menos relevante, esto es importante, hay que reforzar este enlace entre neuronas, hay que debilitarlo porque nos está metiendo ruido, etc. No se guarda en una base de datos, no memoriza todas las frases que aprendió, sino que vamos ajustando todos esos parámetros para que cuando ofrezcamos una entrada, pues pueda ofrecer una salida coherente, ¿no? Entonces, sí que intentan guardar el significado de todas las frases y todos los tokens que están utilizándose en todas las palabras. Es un aprendizaje que es costoso, que es lento, que requiere millones de dólares y que se hace pocas veces porque pues igual tenemos miles de ordenadores calculando todos estos parámetros y todos estos pesos de la red neuronal durante meses. ¿Vale? Puede durar el entrenamiento perfectamente 2 meses y costar 10 o 20 o 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo
pues para GPT-3 se consiguieron 1.750 millones de parámetros, se hizo en 2024 y se gastaron 4 millones de dólares. Para GPT-4 el número de parámetros pues, creció 3 órdenes de magnitud y costó 100 millones de dólares crear este modelo. Una vez que el modelo se ha creado, se ha entrenado, luego el uso es muchísimo más rápido. O sea, utilizar un modelo es muchísimo más rápido. Es como la diferencia entre fabricar un automóvil y manejarlo. Bueno, pues es mucho más costoso fabricarlo que luego utilizarlo, ¿no? Y cuando conversamos con ese LLM, no estamos cambiando el modelo, solamente estamos cambiando el contexto. Es decir, no está aprendiendo cuando estamos utilizando este tipo de herramientas. Simplemente estamos ofreciendo un contexto y ese contexto está matizando un poco lo que ha aprendido en su entrenamiento el gran modelo de lenguaje. Por eso es súper importante definir bien el contexto. No está aprendiendo con las cosas que le decimos. Aprenderá para futuras versiones, para futuros entrenamientos que se hacen, como os digo, no semana tras semana ni mes tras mes, sino pues igual semestre tras semestre, ¿no? Entonces, cuando utilizamos un LLM, lo que estamos haciendo es proporcionar una entrada, el prompt. Eso se tokeniza, se descompone, se divide en diferentes tokens para identificar los elementos importantes y las relaciones entre ellas. Todas esas palabras se traducen a embeddings, a esos numeritos que son vectores de números decimales. Se opera matemáticamente con esos números mediante los transformers y se predicen los siguientes tokens que podrían tener sentido. Se elige alguno de ellos y se actualiza el contexto. Esto es iterativo, se va haciendo palabra tras palabra. Por eso las palabras van saliendo una a una cuando le damos a generar una respuesta. No es una animación que lo pongan para hacer más bonito, sino que es el modelo haciendo toda esta labor una y otra vez, ¿no? Y finalmente pues, se genera el siguiente token y se da la respuesta generada. Esto se hace muchas veces, por ejemplo, 1000 veces para generar 1000 palabras y se genera una respuesta de 1000 palabras, ¿no? Entonces, cuando proporcionamos este contexto, este prompt, pues lo estamos dividiendo en tokens, ahí lo vemos. Todo esto está convirtiéndose en numeritos que ese transformador va a operar, va a tener en cuenta. Todo esto está activando una serie de neuronas en capas interiores y finalmente pues está generando una nueva palabra que pues va a aumentar el contexto. Primero genera buenos, luego genera días y luego continúa con lo que sea. Entonces, todo esto, que parece como muy técnico, nos lleva a una pregunta un poco más filosófica. Esta herramienta matemática que traduce palabras a números, opera con ellas, genera otra vez palabras y tal, ¿es capaz de razonar? Bueno, pues en general, esta máquina que hemos creado solamente genera frases estadísticamente plausibles, es decir, genera las frases más probables a una frase dada. Pero tras aprender de millones de palabras, genera frases con sentido. ¿Por qué? Pues porque todas esas millones de frases están en un contexto que tiene sentido. Lo hemos creado personas que hemos escrito con un propósito, que hemos escrito en un contexto dado y, bueno, pues son datos de entrada que al final están animando a que los datos de salida también tengan ese sentido. A pesar de que el LM, el gran modelo de lenguaje, realmente no está entendiendo nada, no sabe nada de sintaxis o de semántica y realmente no está razonando. Lo que pasa es que simula el razonamiento precisamente gracias a que esos datos de entrada tienen mucha coherencia. Si hubiésemos entrenado este mismo sistema con textos que no tienen ningún sentido, que son galimatías que nos hemos ido inventando, tirando dados y poniendo las palabras que correspondan, pues por supuesto que no razonaría, no generaría textos que tienen sentido, que son sintácticamente o semánticamente coherentes y que simulan el razonamiento, ¿vale? Porque además una cosa súper importante es que estos grandes modelos de lenguaje no tienen un modelo del mundo, no están en el mundo, no están como nosotras y nosotros con capacidades para ver que lo que está generando tiene coherencia o no. El único modelo del mundo que tienen es el modelo que se le hemos proporcionado en los datos de entrada. Y esos datos de entrada son muy limitados, ¿no? Entonces, se comportan como si comprendieran lo que les pedimos en el prompt, como si razonaran y pudieran cumplir esta tarea dada,
pero finalmente no siempre aciertan. A veces fallan, se dicen que alucinan. A mí no me gusta el verbo alucinar porque parece como que, se ha equivocado una persona. No, ha sido una máquina quien ha fallado y no sabemos predecir fácilmente cuándo van a fallar. Y lo peor de todo es que la IA tampoco sabe cuándo está equivocándose. Así que no podemos utilizarla como una fuente de veracidad o, o algo infalible, ¿no? Es indeterminista, a cada persona nos muestra una cosa diferente y además, bueno, pues todas estas cosas que os decimos en este curso evolucionan tan rápido y se comportan de forma tan diferente que muchas veces no tenemos creencias fuertes sobre qué son capaces y qué no son capaces de hacer estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este gráfico de 2025 nos pinta un escenario en donde hay diferentes modelos, por ejemplo, los de OpenAI, O3 Mini y O1, pues tienen un índice de inteligencia bastante alto. DeepSeek R1 también está muy por encima de todos los demás y poco a poco vamos bajando en esa escala, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo cada vez pues, los modelos se comportan un poco peor conforme vamos yendo hacia atrás en el tiempo y hacia atrás en el dinero que se ha invertido en construirlos principalmente. Porque esto es un enfoque de fuerza bruta, ¿no? Entonces, si les hacemos algunas pruebas así un poco tontas, de voy al cine o me quedo en casa. Si voy al cine, entonces dormiré en casa de mi hermano. No me quedé en casa, por lo tanto, ¿qué pasó? Dormí en casa de mi hermano, no fui al cine, me quedé en casa, fui al cine. Permitimos aquí que haga un razonamiento y vemos, bueno, aquí tenéis el enlace a la conversación, cómo hay veces pues, que se equivoca, que no hace un razonamiento pues, muy bueno, pero otras veces lo hace muy bien. Por ejemplo, en estos típicos acertijos que intentan forzar que nos equivoquemos, por ejemplo, dejo 5 prendas de ropa a secar al sol y tardan 4 horas en secar. ¿Cuánto habría tardado en secar si hubiese dejado 10 prendas de ropa, ¿no? Alguien, sin pensarlo mucho, dice, bueno, pues esto es el típico problema de matemáticas de cuarto de primaria y si 5 son 4 horas, pues 10 serán 8 horas, ¿no? Pero no, nos damos cuenta de que no funciona así como se secan las prendas al sol, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se lo pedimos a ChatGPT, hace ahí sus cálculos y resulta que, pues, hace el equívoco típico de decir que son 8 horas, ¿no? Porque ha hecho esa regla de 3, ha sacado ahí cuánto se tarda una prenda, son 10 prendas, pues 8 horas. Pero, por ejemplo, GPT-4, ya un modelo un poco mejor que ese GPT 3.5 que había resuelto antes este acertijo, pues lo piensa un poquito mejor, ¿no? Y nos dice, bueno, el tiempo que tarda en secar la ropa no depende del número de prendas, sino de las condiciones ambientales y la exposición al sol. O sea, si cada prenda se puede secar de manera independiente, el tiempo que es necesario para que una prenda se seque es el mismo, sin importar cuántas prendas hayas dejado. Pues, por lo tanto, si una prenda tarda 4 horas en secar, 10 prendas también tardarán 4 horas en secar, siempre y cuando todas las prendas tengan el suficiente espacio y exposición al sol y al aire, ¿no? Y esto es algo como mucho más razonable que lo que hemos hecho antes, que simplemente aplicar las matemáticas y ya está, ¿no? Conforme vamos complicando el modelo, van emergiendo comportamientos cada vez más razonables, aunque sigue equivocándose con fallos muy, muy tontos, ¿no? El perro de San Roque no tiene rabo. ¿Cuántas R's hay en esa frase? Bueno, pues se pone ahí a contar y al final cuenta muchas veces muy mal, ¿no? En GPT Plus 2025, pues ya sí que lo hace un conteo mejor y va mirando cuántas R's hay en cada una de las palabras, ¿no? Y hace algo pues, que haría una persona, ¿no? De ir mirando palabra a palabra cuántas R's y teniendo un contador de cuántas hay en cada una de ellas y sumando luego todos esos contadores. Entonces ha encontrado 2 en perro y 1 en roque y otra en rabo y finalmente hace un total y consigue que son 4, ¿no? Pues esto sí que lo hace bien, pero con matemáticas pues la sigue liando y sigue teniendo razonamientos pues casi de tercero o cuarto de primaria, ¿no? ¿Qué es mayor? ¿9,11 o 9,8? Pues dice, bueno, la parte decimal es la importante. Vamos a mirar 11 y 8. Y resulta que 11 es más que 8, pero no es así como funcionan los números decimales, ¿no? Entonces, vemos cómo pues necesitamos las últimas versiones de estos grandes modelos de lenguaje para darse cuenta de eso, de que 9,11 significa 9 enteros y 11 centésimas
y que 9,8 significa 9 enteros y 8 décimas, es decir, 80 centésimas. Como 80 centésimas es más que 11 centésimas, pues 9,8 es mayor que 9,11. ¿No? Esto es algo que no cualquier persona que sepa un mínimo de matemáticas lo va a hacer, y que los grandes modelos de lenguaje pues necesitan un poquito más para hacerlo bien. Necesitamos gastarnos mucho más dinero y mucho más tiempo en entrenar un modelo para que lleguemos hasta ahí. Entonces, hoy en día, ¿qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer con un gran modelo de lenguaje? Ya por ir terminando. Bueno, pues, ¿qué suelen hacer mal? Lo que peor hacen es evaluar la veracidad de una información particular y explicar por qué han llegado a esa respuesta. Es decir, todo lo que tiene que ver con IA explicable, la IA generativa no lo hace del todo bien. No son capaces de determinar correctamente si algo es verdadero o es falso. Sí que es más o menos fácil que les pidamos explicaciones y que se revuelvan un poco en el contexto que han dado, en la respuesta que han dado, la intenten justificar. Pero no siempre tiene que ver con la veracidad, sino más bien tiene que ver con la coherencia de la información. Una información puede ser coherente, estadísticamente plausible, pero no veraz. Por ejemplo, yo puedo decir que prediga a la IA generativa qué he desayunado hoy y diga, bueno, pues has desayunado un café con leche y una tostada, y eso puede ser coherente, puede ser estadísticamente plausible, pero no tiene nada que ver con la veracidad, porque hoy justo pues me he hecho los análisis de sangre y no he podido desayunar, así que no es veraz, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. También, ¿qué es lo que hace? Pues trabajar sobre conocimiento explícito, previo, que podemos validar. Eso no lo hace bien. Citar, referenciar, reseñar, cosas que realmente existen, trabajos, estudios, libros, referencias previas que podemos buscar. Todo lo que se puede buscar, pues es más evidente que no lo está haciendo bien. Nos vamos a poder dar cuenta mucho más fácil que no lo está haciendo bien, porque sobre todo lo que hace es generar, es decir, inventar. Entonces, cuando inventa una frase sobre un cuento, pues no hay ningún problema, pero cuando está inventando referencias o datos que son verificables, pues ahí pues vamos a pasar lo peor si utilizamos la IA generativa. Entonces, textos sobre conocimientos, datos específicos, particulares, expertos que se puedan verificar, pues aquí vamos a verle pues las costuras a este vestido, ¿no? Porque no va a ser fácil que nos puedan engañar ahí. Pero en otro tipo de cuestiones, pues quizá nos cueste más tener un sentido crítico y evaluar correctamente la veracidad de todo eso. También, operar sobre búsquedas en Internet no lo hacen muy bien. A veces busca, a veces genera, y no siempre nos informa de cuándo está buscando y cuándo está generando. A veces hace búsquedas por su cuenta, y bueno, esto es algo que a día de hoy todavía no está bien resuelto. Falla más cuando las conversaciones se alargan por el tema del contexto. Hay cosas que salen del contexto y que nosotros pensamos que sigue teniendo en cuenta, pero no las está teniendo en cuenta. O cuando los razonamientos se hacen muy complejos. Por supuesto que le falta inteligencia emocional para entender la ironía, el humor, leer entre líneas, etc. Es decir, es una máquina. Todavía hay ciertas sutilezas de la comunicación humana que no tiene en cuenta. Y puede introducir muchos sesgos en sus respuestas debido a los propios sesgos que tienen los datos con los que ha sido entrenado. Es decir, hemos alimentado estas inteligencias artificiales con muchísimos datos que tienen sesgos, pues, de clase, de género, de raza, de un montón de cosas así. Entonces, todo eso luego suele salir a flote cuando hacemos una pregunta y no establecemos un buen contexto para que ten en cuenta que quiero que esto sea algo fundamental en la respuesta o lo que sea. Si lo trabajamos con prompts muy genéricos, pues todos esos sesgos van a aflorar y pueden perjudicar a la calidad de la respuesta que hagamos. Pero también hacen muy bien muchas cosas. Por ejemplo, son capaces de conversar en múltiples idiomas adoptando múltiples roles diferentes. Es algo muy difícil de hacer por las personas y que una IA generativa lo hace muy bien. Es súper fácil establecer una IA generativa para que haga de intérprete entre dos personas que no tienen un lenguaje común. Incluso, pues si estamos utilizando una app móvil, esto puede hacerse en vivo y de viva voz, ¿vale? Es algo bastante asombroso. Luego también sirven para romper un poco el
el síndrome de la página en blanco, ¿no? Nos puede proponer y sugerir nuevas ideas sobre el contexto que le propongamos. Y donde brillan realmente estas ideas generativas es en el refraseo, redactar, editar, traducir, resumir, combinar, adaptar textos. Son tecnologías muy basadas en textos, que generan textos, que trabajan textos, que modifican textos, y todo lo que sea redactar, editar, corregir y tal, lo hacen muy bien. Hay gente que dice, no, es que redactan bastante mal, el lenguaje es muy aparatoso, se ve claramente que esto lo ha redactado una IA. Si las usamos mal, por supuesto que el texto va a tener esa falta de calidad, pero este curso básicamente va de intentar aprender cómo utilizarlas bien y cómo mejorar aquí donde brilla, ¿no? Otra cosa que hace muy bien y que nos va a venir muy bien en este contexto educativo es explicar contenidos y conceptos con ejemplos, actividades, adaptaciones de todo tipo. Es decir, le podemos plantear un montón de dudas si damos el contexto adecuado y pedimos, pues, ejemplos de la vida cotidiana, incluso actividades para reforzar y no volver a cometer ese tipo de fallos, pues lo hacen de maravilla. Si queremos dar formatos de salida concretos, por ejemplo, necesito crear una tabla para utilizar Excel o lo que sea, y damos detalles sobre cómo queremos esa salida, también lo van a hacer muy, muy bien. No solamente generan textos, sino que son capaces de generar ficheros de datos, mapas mentales, diagramas de flujo, código, y bueno, en IAs generativas multimodales, pues incluso multimedia y muchas más cosas. Entonces, más o menos estamos aquí. ¿Y qué es lo que está llegando ahora mismo? Bueno, pues nuevos modelos que razonan, que son multimodales, que tienen razonamiento más profundo, el contexto está creciendo mucho más, entonces van a trabajar mucho más enfocados a la tarea que les hemos pedido. El acceso a Internet también está mejorando, la interacción con buscadores también está mejorando. Incluso cuando los razonamientos son complejos, lo que está ocurriendo es que se lanzan automáticamente, sin que lo hayamos pedido, intérpretes de código. Cuando pedimos calcular alguna cosa, pues en lugar de generar el razonamiento para llegar a ese cálculo, lo que hace es generar el programa que calcularía ese dato y lanza ese código en un entorno virtual, recibe la respuesta y llega a resolver ese razonamiento de forma numérica, mucho más rápido que si lo hiciera de forma textual, ¿no? Se integra además con otros sistemas informáticos, con la ofimática, con navegadores, con el email, etcétera. Vamos teniendo cada vez más presencia de las IAs en un montón de contextos tecnológicos que antes pues, no estaban, ¿no? Y una de las cosas de las que vamos a hablar muchas veces en este curso es de la generación aumentada por la recuperación. Uno de los puntos débiles de la generación es que se inventa muchas cosas, que no tiene contacto con la veracidad ni con el mundo real, no tiene un modelo del mundo, pero algo que sí que hacían muy bien los buscadores, que es encontrar información factual específica, y algo que no hacían muy bien los buscadores, que era explorar por su cuenta. Cuando los combinamos, pues conseguimos lo mejor de los dos mundos. Tenemos generación, es decir, tenemos una exploración en lenguaje natural, pero además tenemos el refrendo de que todo lo que se ha generado o mucho de lo que se ha generado en esa respuesta que nos da la IA generativa se puede intentar refrendar, se puede intentar buscar a través de la recuperación, de buscar en bases de datos, pues de artículos científicos o en el boletín oficial del Estado o en una búsqueda en Internet o lo que sea, de tal forma que tengamos un grado de certeza o un grado de coherencia con lo que está publicado en Internet, en información técnica al respecto o en la literatura científica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener mejores al citar, al comprobar lo generado, en buscar incorporar automáticamente esa información en nuestro contexto y demás, ¿no? Y otra de las cosas que están así bastante de moda, pues es todo el tema este de los agentes que hemos comentado, la definición de agentes, los GPTs que llaman en OpenAI, que son algo como de propósito muy específico, ¿no? Y vemos cómo, bueno, hay asistentes que cada vez nos van a estar ayudando más en nuestro día a día, en nuestra vida, Gemini Live, Apple Intelligence, Alexa 2, etcétera, pues que lo que van a hacer es precisamente eso, es estar aprovechando todas sus capacidades para ir facilitándonos tareas que pues, nos pueden parecer pesadas, repetitivas o un poco alienantes y que se nos dan especialmente mal. El futuro cercano pues, va a ser también la interacción multiagente.
que mi agente hable con tu agente para que entre los dos se pongan en contacto y nos digan a cada una de las personas que estamos interactuando así, pues cuál es la mejor hora y día para reunirnos o cuál es un acuerdo al que podamos llegar económico o lo que sea.